Es un gusto, de verdad, recibirlo aquí en el Tecnológico Universitario Valle de Chalco, en el Estado de México, en una de las universidades que pertenecen al sistema universitario jesuita. Eh, Sabemos que es un autor muy, pues ya muy leído, muy conocido, muy querido en varias partes, no solo en España, sino en varias partes del mundo. Y pues es un gusto tenerlo. Antes que nada me gustaría preguntarle cómo se siente aquí en México en estos primeros días que lleva en nuestro país. Pues nada, gracias por esta entrevista y a tu pregunta. Me siento como en casa. Es verdad que es la primera vez que vengo a México y la verdad es que la acogida que estoy teniendo es increíble. O sea, que realmente estoy muy a gusto y sí que me siento en un espacio que me resulta muy familiar y muy querido. No sé si pudiera contarnos muy a grandes rasgos cuál ha sido el planteamiento central de la conferencia del día de hoy. Esto de la violencia como descuido a la paz como cuidados. Más o menos cuál ha sido el planteamiento general de su charla, de la conferencia, y cómo siente que fue recibido por la comunidad universitaria aquí del tecnológico. Sí, mira, yo tengo con otras personas que están reflexionando mucho en torno al tema del cuidado como un eje articulador de una nueva cosmovisión, una nueva manera de entender la civilización, las relaciones sociales y tal. Y a la propuesta de la conferencia de hoy, de la charla de hoy, relacionando el cuidado con la paz, sí que el planteamiento que hacía era, pues eso, la paz siempre la hemos explicado, ¿no? O nos la hemos explicado y hemos intentado entenderla desde la justicia, desde los derechos humanos, desde la dignidad, y es verdad que desde ahí hemos hecho muchos avances, mucho recorrido. Entonces, desde ahí establecía el paralelismo entre contextos que por ser descuidados generan violencia y el horizonte de si logramos generar lugares de cuidado, también estamos fomentando lugares de paz. Es un poco el argumento que he intentado justificar esta mañana. Yo creo que definitivamente quedó muy bien planteado esta visión del cuidado y como la importancia de reflexionar sobre el origen de la violencia a partir de descuidos mínimos, cotidianos, ¿no? Me llama mucho la atención también cómo, por ejemplo, lo podemos vincular al ámbito familiar, al ámbito social, al ámbito laboral, digamos, eh, común y corriente. No sé si quiera platicarnos un poco más sobre eso. Claro, los cuidados, como es un elemento de la vida cotidiana, pues los cuidados los tenemos asociados pues eso, a los ámbitos cotidianos, al ámbito doméstico, al ámbito familiar, que son los espacios donde nos sentimos cuidados, donde nos han cuidado y donde cuidamos. Y a mí me parece que en el contexto actual en el que estamos, en los que la sostenibilidad de la vida, por las crisis que tenemos, la crisis climática, la crisis migratoria, que están produciendo un conflicto entre la vida, entre las redes que sostienen la vida y las maneras que tenemos de vivir, y que en ese contexto es crucial que el cuidado forme parte de la articulación de esas políticas. Y te decía lo de la Constitución chilena que se aprobará en estos días, no sé si en esta semana, que sí que agrada ver cómo ya en su articulado sí que aparecen los cuidados como elementos constitucionales. De hecho, se habla de cuidados domésticos, de cuidados familiares, dándole la importancia que tienen para el desarrollo social. Cotizan en el Producto Interior Bruto del país, aunque realmente no solemos ser conscientes de eso. Ese tránsito me interesa mucho. Creo que eso es muy interesante porque uno de los puntos que planteó en la conferencia es esto de que el cuidado normalmente se asociaba o se ha asociado al cuidado de las mujeres,
¿no? Como algo, una actividad fundamentalmente femenina, ¿no? Pero también en las participaciones del público hubo comentarios sobre que, bueno, también los hombres participan en el cuidado, simplemente que no siempre se ha hecho una reflexión sobre eso, o no se le da la importancia, ¿no? Por ejemplo, en México hay licencias para las madres, la licencia de maternidad, Sí. pero no en todos los estados hay licencias de paternidad para cuando un hombre acaba de tener su bebé y puede ausentarse durante 40 días o los que sea para cuidar al bebé. Eso casi no sucede. Es todo un tema todavía pendiente aquí en México. Que no sé si quiera comentarnos algo sobre esto. Claro, ahí si cogemos un poco la línea argumental que estábamos diciendo antes, en el ámbito familiar, doméstico, es verdad que culturalmente el cuidado se ha asociado, ha habido una atribución cultural, insisto en la atribución cultural, del cuidado en torno a las mujeres como responsables exclusivas del cuidado, que no deja de ser pues eso, naturalizar una cuestión que es una convención social, es decir, es una convención patriarcal que nos ha interesado decir que las mujeres por naturaleza se tienen que dedicar al cuidado porque están capacitadas para ello, y curiosamente los hombres no tenemos esa dotación, esa inclinación al cuidado por la misma determinación patriarcal. Entonces ahí hay todo un proceso de reelaboración de que, claro, el poner el cuidado en el centro no significa en absoluto el poner el cuidado de las mujeres en el centro, sino el cuidado transversal que va más allá del género, el cuidado de mujeres y de hombres al cuidado. Y como bien dices, y eso supone no solo la reivindicación feminista razonable que quiere sacar los cuidados del terreno de la naturaleza femenina, sino supone también la responsabilidad de los hombres, de los varones, de ir pensando y estableciendo nuevas masculinidades que asuman el cuidado también como una responsabilidad de los hombres. Parece una cosa evidente, pero ciertamente, como dices, socialmente todavía estamos muy lejos. Y políticamente, pues eso, si ves los permisos de paternidad, pues claro, hay una descompensación tremenda. Entonces, ese camino de que el cuidado es transversal a los géneros, que no se puede atribuir, tiene un recorrido que hacer en el ámbito doméstico y un amplio recorrido en el ámbito político. Pero también me llamó mucho la atención el comentario de que, cuando hizo este comentario de que el capitalismo también juega un papel muy importante en la forma en que se configura el cuidado, ¿no? O a veces lo restringe o a veces lo condiciona, ¿no? Un poco creo que eso es lo que estaba planteando. No sé si también quisiera ampliar un poco más este comentario. Claro, igual que vinculo el cuidado y política, hay una vinculación oculta, que se ha mantenido oculta, entre cuidado y trabajo y cuidado capital. Es decir, el sistema capital, el sistema económico, todos los sistemas económicos, el trasfondo de los sistemas productivos se sustentan sobre sistemas de cuidado, de reproducción. Es decir, que la mano de obra que llega al mercado llega en mejores o peores condiciones en función de que haya sido cuidado en otro ámbito. Y es verdad que el mercado laboral, por no entrar en el capitalismo que ahora entraré, se nutre de ese capital, de esa cara B del mercado que dirán algunas autoras feministas, pero no lo reconoce, no lo valora, y no lo valora incluso económicamente. Ahí hay unas labores de cuidado que están sustentando lo económico, pero que hay una disociación. En el capitalismo, en su versión neoliberal actual, es decir, cuando hablo del capitalismo neoliberal, hablo de un capitalismo que busca una acumulación exponencial de materiales y de servicios. Se ha producido una crisis porque la manera de producir esa acumulación exponencial se ha vuelto en contra de esa red de cuidados. Entonces,
algunas autoras con buen criterio dicen que una crisis interna del propio capitalismo, del propio sistema capitalista, no es exterior a él, es esta tendencia a la crisis a poner en tensión realmente el sustento que permite el capitalismo. Bueno, entonces los cuidados están trabajando de alguna manera para el capital, pero una manera de entender el mercado va en contra de los cuidados. Y esa relación dialéctica hay que tenerla también muy en cuenta. Sí, sí. Bueno, eso también fue muy, muy interesante. Creo que todos nos quedamos pensando en el lugar que ocupa el cuidado en el sistema de producción actual. Y también, fíjese que otra de las cosas que ha estado aconteciendo aquí en nuestro país es que hace 2 meses, creo que usted ya tiene conocimiento, asesinaron a 2 jesuitas en la misión de la Tarahumara, allá en Chihuahua, en el norte de México, Cerocahui, y bueno, fue algo dramático porque los asesinaron tratando de proteger a un perseguido. Entonces, o sea, tratando de cuidar a una persona. ¿Qué opinión tienes sobre este suceso y qué relación podría tener digamos, este planteamiento del cuidado, este nuevo paradigma del cuidado frente a este acontecimiento? Claro, sí llevas razón, es decir, que hay unas personas que quieren cuidar y se encuentran con la violencia ante ese cuidado. He leído alguna reflexión por ahí hablando del lugar en el que estaban, es decir, no los matan por una casualidad, es decir, bueno, estaban allí, viene un turista, viene el guía y bueno, qué mala suerte, o sea, sino que mueren, los asesinan porque estaban allí. Si hubieran estado en otro sitio no hubieran sufrido pues ese final trágico. Y eso tiene que ver, un poco por traer lo que decíamos al principio, porque no es lo mismo estar en un lugar que estar en otro lugar. Y cuando hablo de lugares de descuido, por eso decía que pues eso, cuando hay lugares en los que pues eso, las relaciones, la naturaleza, el mercado entra a cifrar todas esas relaciones sociales que se establecen ahí, eso aparece como un lugar de descuido y se convierte en un lugar peligroso, en un lugar que genera violencia. Y entonces, claro, estar en esos lugares, precisamente para establecer instituciones de cuidado, lugares de cuidado, relaciones de cuidado, claro, se encuentra con que la violencia que genera el descuido atenta contra las instituciones que procuran el cuidado. En algún momento en la intervención yo decía, no referido al caso este, que el cuidado es un concepto complejo y no exento de tensiones y de conflictos, y probablemente uno de ellos puede ser el caso que estamos hablando. Sí, no, me parece fascinante, ¿no? Este acercamiento que estamos haciendo al concepto de cuidado, ya concretamente en el caso de México. Y por ejemplo, en el caso de nuestro país, también se ha generado un concepto últimamente que es el famoso acuerpar. O dar el cuerpo. O sea, a veces aquí las cosas pueden ser tan dramáticas que hay que dar que se cuida con el cuerpo, no, ojalá todo quedara en algo más sencillo y más una caricia o algo así, pero a veces llega a ser tan dramático como esto, de poner el cuerpo mismo. Sobre eso no sé qué reflexión me causa Claro, tú hablas de acuerpar en un sentido muy radical, como de arriesgar el cuerpo. Es verdad que esta mañana no lo decíamos, hay un elemento que está relacionado intrínsecamente con el cuidado, que tiene que ver con la corporalidad. Ahí la crítica feminista, el pensamiento feminista, ha desvelado o ha puesto en primer plano que gran parte de nuestras elaboraciones, de nuestras cosmovisiones, las que vienen de la ilustración, las de la ilustrada, se han construido independientemente del cuerpo. Algún autor dice que el imperativo kantiano, por poner así un caso, o yo que sé, la duda metódica de Descartes, eso funciona con cuerpo o sin cuerpo.
Es decir, funciona aquí en la Tierra, funcionaría en un país imaginario. No le hace falta el cuerpo, incluso a veces les afecta el cuerpo, porque desbarata su sistema perfecto. Y entonces sí que es verdad que una de las reivindicaciones del pensamiento feminista es que todo está mediado por el cuerpo, que no hay reflexión intelectual, que no hay principio general que no pase por el cuerpo. Y cuando pasa por el cuando las realidades pasan por los cuerpos, todos los cuerpos son vulnerables. No existe el cuerpo, esos modelos ideales que construyen nuestros sistemas sociales, bueno, cuando pasan por los cuerpos son vulnerables, son interdependientes, y eso obliga a repensar toda nuestra filosofía, nuestra educación, atravesando el cuerpo. No solamente en los momentos más extremos en los que se arriesga el cuerpo, sino en los que el cuerpo tiene que ser cuidado, pensado, trabajado. Pues al final es el cuerpo el que está interviniendo en todo eso, y también es una cosa como un elemento como tan evidente que no lo hemos pensado, pero cuando uno piensa un poco llama la atención que muchas de nuestras construcciones se han elaborado sin tener en cuenta el cuerpo, y por eso muchos de nuestros actos están atentando contra el cuerpo, porque lo olvidaron en su origen. Entonces sí que el pensamiento feminista, la centralidad del cuidado, es una recuperación del cuerpo también como lugar central. Sí, sí, creo que no había pensado en esta parte de que al no contemplar el cuerpo, pues por eso mismo es que estamos atentando contra el cuerpo, ¿no? Creo que eso es muy cierto. Y bueno, también algo que nos gustó mucho de la conferencia es que se pone el cuidado de la persona, que en la tradición cristiana, en la tradición particularmente jesuita, se habla mucho de la cura personal, ¿no? O sea, al final de cuentas es como volver a un principio ético fundamental, antropológico, que es la cura personalis, y también esto de pues que a mí me pareció fabuloso que si nosotros no somos cuidados por alguien más, no sobrevivimos y no podríamos vivir, inclusive hoy mismo ya digamos siendo adultos independientes, prácticamente no podríamos vivir. No sé si quiera decir algo sobre eso. Sí, sobre esto último que dices, es decir, solemos asociar el cuidado a los estadios primeros de la vida, es decir, cuando somos bebés nos cuidan, y a los estadios finales de la vida, es decir, los ancianos necesitan ser cuidados. Hay una franja enorme de vida en el que nos sentimos que vivimos sin cuidados, y es un error, porque estamos, ahora mismo tú y yo podemos estar aquí porque hace un momento hemos ido a comer, porque tenemos una infraestructura que nos acoge. Todo eso, todas esas personas son cuidados. Entonces, el no ser consciente de esos cuidados no significa que no estén. Y a veces por no ser conscientes, por vivirnos como seres autosuficientes, bueno, pues no valoramos en suficiente medida esa red de cuidados que nos permite en todo momento no solamente sobrevivir, sino vivir bien. O sea, porque también hay una cuestión del cuidado que no tiene que ver solamente con el hecho de poder sobrevivir, es decir, no morir. El horizonte último no siempre es, sino el bien vivir. Para bien vivir necesitamos también ser cuidados. Si quiere, ya vamos acercándonos al fin de esta conversación. Yo creo que este planteamiento del cuidado que nos ha estado presentando es muy interesante, y es muy interesante, tal como por ejemplo el planteamiento de la ética del cuidado de la Cortina, o el cuidado esencial de Leonardo Boff, y y también Papa Francisco en sus encíclicas también ha hablado mucho sobre el cuidado de las personas, el cuidado de la madre tierra. Me parece su aportación en ese sentido igualmente valiosa y fundamental, tal como estas otras aportaciones.
y directrices, ¿no? Pero ya digamos como para ir cerrando esta conversación, ¿cómo cree que podríamos aterrizar esta parte del cuidado con los estudiantes, nuestros estudiantes, que más o menos ya los ha conocido, ya los escuchó un poco? ¿Qué podría decirles a ellos? ¿Qué podría decirles a sus profesores? ¿Qué podría decirles a sus directores, la gente que trabaja finalmente para ellos? Cuando tienes que pautar por edades, es decir, ¿qué puedo decir en cada edad sobre el cuidado? Esta mañana decía algo, y yo creo que hay una cuestión transversal, tanto para jóvenes como para mayores y tal, que tiene que ver simplemente con la toma de conciencia de los cuidados que configuran nuestra vida, que sostienen nuestra vida. Es decir, cuando no dar los cuidados por supuesto, entonces eso educativamente, pues si quieres centrándonos, pasa por tener momentos concretos para reconocer esos cuidados, y eso ya sería mucho. Y luego hay otros elementos que tienen que ver con la responsabilidad, tanto de alumnos, de profesores, de las instituciones, la responsabilidad por crear instituciones de cuidado, por crear ámbitos de cuidado, lugares de cuidado, y además como una responsabilidad urgente. Yo creo que también el cuidado viene, o sea, si no tenemos cuidados, lo que está en riesgo es nuestra supervivencia como especie. Entonces, bueno, de alguna manera introducir en la formación esa tensión de que nos estamos jugando mucho y que necesitamos responsabilizarnos, yo creo que sería otra cuestión interesante. Y por decir una última, yo creo que también es importante el reconocer, educativamente estoy hablando, el reconocer nuestra interdependencia y nuestra ecodependencia. A veces los sistemas educativos, el horizonte de excelencia educativa, alimentan un individualismo, es decir, bueno, se forman de la mejor manera las personas, los cuidamos, pero cuidamos a un individuo que no lo vamos a hacer cuidador. Entonces, yo creo que hay también una labor educativa importante para crear no solo ciudadanos, yo suelo hablar de la cuidadanía. Necesitamos ciudadanos competentes en el cuidado. Entonces, yo creo que sí, que el horizonte de un ciudadano, una ciudadana que cuida, un cuidadano, una cuidadana, yo creo que es un horizonte educativo y social insoslayable. Fabuloso este concepto de cuidadanía. La verdad sería muy interesante profundizar en eso. Y pues bueno, de parte de los profesores y de todo el equipo del Tecnológico Universitario Valle de Chalco, pues le agradecemos mucho su visita, la conferencia que hizo, y bueno, pues bienvenido, y cuando quiera volver, nosotros encantados. Pues nada, muchas gracias por la invitación y un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Pues, muy bien.